Durante 12 años el mundo creyó que vivía dentro de un matrimonio perfecto. Una historia de amor sólida, estable, casi intocable. Cada sonrisa frente a las cámaras. Cada publicación familiar, cada palabra sobre valores y unión. Construyeron una ilusión tan poderosa que nadie se atrevía a cuestionarla. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía una verdad mucho más oscura. Una verdad que no gritaba, no explotaba, no dejaba escándalos. Una verdad que destruía en silencio. Lo que parecía estabilidad era en realidad desgaste. Lo que parecía amor era una rutina vacía. Y lo que parecía una familia unida era una estructura sostenida por una sola persona que poco a poco se estaba rompiendo por dentro. Sacha Preto no vivía un matrimonio feliz. Vivía un infierno silencioso. Un lugar donde no había gritos, pero sí distancia. Donde no había traiciones visibles, pero sí ausencia constante. Donde cada día se parecía al anterior. Y cada noche se sentía más pesada que la anterior. Durante años, ella luchó por mantener viva una historia que ya había muerto. Fingió estabilidad cuando estaba rota. Sonrió cuando se sentía sola. Habló de amor, cuando en realidad llevaba tiempo sin sentirlo, hasta que un día, algo dentro de ella se quebró definitivamente. No fue una discusión, no fue una traición, fue una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí verdaderamente acompañada? Y la respuesta la dejó sin aliento, porque no pudo recordarlo. Ese fue el momento en que la mentira perfecta se derrumbó. Ese fue el instante en que decidió dejar de proteger a todos, menos a sí misma. Y lo que vino después no solo cambió su vida, expuso una realidad que millones de personas viven, pero casi nadie se atreve a decir en voz alta. Esta no es solo la historia de un matrimonio que se rompe, es la historia de una mujer que decidió recuperar su voz. Después de 12 años de silencio. Desde el exterior la vida parecía una historia cuidadosamente construida para inspirar a millones. Una carrera impecable en televisión. Una familia aparentemente feliz. Hijos creciendo en un entorno estable. Y un matrimonio que a los ojos del público representaba la definición misma de éxito emocional. Cada aparición en pantalla reforzaba esa narrativa. Su voz transmitía seguridad. Su mirada proyectaba control. Su presencia imponía respeto. Era la mujer que lo tenía todo bajo control, la profesional que nunca se quebraba, la esposa que defendía el valor de la familia con convicción. Pero esa imagen no era la realidad. Era una versión editada de su vida, una versión que ella misma terminó creyendo. Durante años Sacha construyó sin darse cuenta una prisión invisible, una estructura hecha de expectativas sociales, de presión profesional, y de una necesidad constante de demostrar que todo estaba bien. Fotografías familiares perfectamente encuadradas. Entrevistas donde hablaba del amor como si fuera inquebrantable. Publicaciones en redes donde cada momento parecía sacado de una historia ideal. Todo encajaba. Todo parecía perfecto. Pero dentro de esa perfección algo empezó a romperse. No de forma abrupta, no con un evento dramático, sino como una grieta casi imperceptible que aparece en una pared sólida. Pequeñas diferencias que antes no existían, conversaciones que empezaban a incomodar, silencios que se alargaban más de lo normal, lo más peligroso de todo. La costumbre, porque lo que al principio parecía extraño, con el tiempo se volvió normal. La distancia emocional dejó de ser una alerta y se convirtió en parte del día a día. La falta de conexión ya no generaba preguntas sino resignación. Sacha comenzó a vivir dos realidades completamente distintas. En público era admirada. En privado se estaba perdiendo. Había días en los que terminaba una transmisión en vivo, miraba directamente a la cámara y no reconocía a la mujer que estaba viendo. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque emocionalmente ya no sabía quién era. Cada jornada se convirtió en una actuación, un esfuerzo constante por separar su vida profesional de una realidad personal que empezaba a desmoronarse. Pero esa separación era una ilusión, porque el desgaste no se queda en casa, se filtra, se acumula,
Se convierte en una carga que afecta cada pensamiento, cada decisión, cada emoción. El matrimonio, que alguna vez fue un proyecto compartido, empezó a sentirse como una obligación. Ya no era un espacio de apoyo. Era un espacio de tensión silenciosa. Sacha lo describe como vivir en una casa donde cada habitación tiene un eco distinto, pero ninguno conecta con el otro. Dos personas bajo el mismo techo, pero caminando en direcciones opuestas. Dos vidas que ya no se encontraban, aunque seguían compartiendo el mismo espacio. Y mientras esa distancia crecía, ella hizo lo que muchas personas hacen, sin darse cuenta. Se culpó a sí misma. Se preguntó si estaba exigiendo demasiado. Si su necesidad de conexión era un problema. Si el desgaste era simplemente parte normal del tiempo. Si debía esforzarse más, comprender más, ceder más. Así comenzó el verdadero conflicto. No solo con su pareja, sino consigo misma. Porque mientras intentaba sostener una relación que se debilitaba, también estaba perdiendo algo mucho más importante: su propia identidad. Las grietas que al principio parecían insignificantes comenzaron a expandirse con una fuerza silenciosa pero implacable. En la vida, lo que antes era conexión empezó a transformarse en distancia. Y lo que alguna vez fue complicidad terminó convertido en un terreno lleno de incomodidad y confusión. Las discusiones ya no eran necesarias para entender que algo estaba mal. Bastaba el silencio. Un silencio pesado, constante, incómodo. Un silencio que no traía paz, sino tensión. Que no calmaba, sino que desgastaba. Era el tipo de silencio que llena el espacio, que se mete en la mente, que convierte cada momento compartido en una experiencia vacía. La comunicación, que alguna vez había sido el puente entre ambos, se convirtió en un laberinto sin salida. Sacha intentaba hablar. Intentaba conectar. Buscaba momentos para abrir conversaciones profundas, para reconstruir ese vínculo que sentía cada vez más lejano. Pero del otro lado, lo único que encontraba era indiferencia. Respuestas cortas. Miradas evasivas. Distracción constante. A veces ni siquiera eso. Había ocasiones en las que hablaba y sentía que nadie estaba escuchando. Ese fue uno de los golpes más duros. No la ausencia física, sino la ausencia emocional. Porque no hay nada más devastador que sentirse sola estando acompañada. Las noches comenzaron a volverse especialmente difíciles. Acostada al lado de su esposo Sacha, experimentaba una sensación que jamás imaginó sentir dentro de su propio matrimonio. La sensación de estar durmiendo junto a un extraño. Alguien que ya no conocía. Alguien que ya no la conocía. Alguien con quien ya no compartía un mundo interior. Uno de los momentos que marcó un antes y un después ocurrió durante un aniversario. Una fecha que en teoría debía representar unión, historia, compromiso. Para ella era una oportunidad. Una última oportunidad de recuperar lo que sentía que aún podía salvarse. Preparó todo con cuidado. Una cena especial. Un ambiente íntimo. Incluso escribió una carta. No una carta cualquiera, sino una donde puso en palabras todo lo que llevaba tiempo guardando. Sus emociones, sus dudas, su deseo de volver a conectar. Era un intento real. Profundo. Honesto. Pero nada salió como esperaba. Su esposo llegó tarde. Sin explicación. Sin urgencia. Sin conciencia del significado de ese momento. Y cuando finalmente estuvo allí, su reacción fue fría, distante, casi automática. Estoy cansado. Lo dejamos para otro día. Ese otro día nunca llegó. La cena se enfrió. La conversación no ocurrió. Y la carta quedó guardada en un cajón, convertida en un símbolo silencioso de un amor que solo una persona estaba intentando sostener. A partir de ese momento, algo dentro de Sacha empezó a romperse de forma irreversible. La esperanza comenzó a desaparecer, y en su lugar, apareció una verdad incómoda. Ya no eran un equipo, ya no compartían sueños, ya no caminaban juntos. Eran dos personas, coexistiendo en el mismo espacio, pero viviendo realidades completamente distintas. El impacto emocional no tardó en manifestarse físicamente. El cuerpo empezó a hablar cuando la mente ya no podía sostener el peso.
insomnio, ansiedad, migrañas, una fatiga constante que no se resolvía con descanso. Cada síntoma era una señal, una advertencia. Pero incluso entonces, Sacha seguía intentando resistir, seguía justificando, seguía posponiendo decisiones, seguía cargando con la responsabilidad de mantener algo que claramente ya no funcionaba, porque aceptar la verdad implicaba enfrentar una realidad que daba miedo. Aceptar que el amor ya no estaba, aceptar que había estado sola durante mucho más tiempo del que estaba dispuesta a admitir. Y sobre todo, aceptar que seguir así ya no era una opción. El desgaste ya no era una sospecha, era una realidad imposible de ignorar, y en la vida comenzó a aparecer una sensación que no podía controlar, una mezcla de agotamiento emocional, tristeza acumulada, y una presión interna que crecía cada día sin encontrar salida. Lo más peligroso no fue el conflicto visible, sino la normalización del vacío. Porque cuando una persona se acostumbra a sentirse sola dentro de una relación, deja de luchar, deja de cuestionar, deja de esperar. Y eso fue exactamente lo que empezó a suceder. Sacha ya no discutía como antes. Ya no insistía con la misma intensidad. Ya no buscaba respuestas en cada silencio, simplemente comenzó a apagarse lentamente. El matrimonio se transformó en una rutina mecánica, sin emoción, sin conexión, sin propósito compartido. Las decisiones importantes se tomaban sin entusiasmo. Las conversaciones profundas desaparecieron por completo. Y la intimidad, tanto emocional como física, se convirtió en un recuerdo lejano que ninguno de los dos parecía dispuesto a recuperar. Vivían bajo el mismo techo, pero ya no compartían una vida. El impacto psicológico empezó a intensificarse. Sacha comenzó a experimentar insomnio constante en noches en las que su mente no se detenía, repasando cada conversación, cada gesto, cada señal que había ignorado durante años. La ansiedad se volvió parte de su rutina diaria, una sensación permanente en el pecho que no desaparecía ni siquiera cuando estaba frente a las cámaras sonriendo como si nada ocurriera. Su cuerpo también empezó a colapsar. Migrañas, fatiga, pérdida de apetito. Señales claras de que algo dentro de ella estaba rompiéndose, pero incluso así seguía adelante, seguía cumpliendo, seguía aparentando. Porque aceptar la verdad significaba enfrentar una decisión que cambiaría su vida por completo. Y entonces ocurrió. No en casa, no en una discusión, no en un momento íntimo. Ocurrió en vivo, durante una transmisión mientras hablaba con la misma seguridad de siempre. Sintió algo diferente. Un nudo en la garganta que no podía controlar, una sensación de quiebre interno que no tenía nada que ver con el contenido del programa. Por un instante la profesional desapareció y quedó solo la mujer agotada, vulnerable al límite. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue el momento en el que entendió que ya no podía seguir sosteniendo dos vidas al mismo tiempo, que la imagen que proyectaba al mundo estaba completamente desconectada de su realidad interna. Que seguir fingiendo no era fortaleza, era autodestrucción. Esa noche, al llegar a casa, no encendió la televisión, no revisó el teléfono, no buscó distracciones. Se sentó en silencio y por primera vez en mucho tiempo se permitió escucharse a sí misma. Y lo que encontró no fue confusión, fue claridad. Una claridad brutal, incómoda, imposible de ignorar. Ya no amaba como antes. Ya no se sentía amada. Ya no había conexión, ni esfuerzo compartido, ni intención real de reconstruir lo que se había perdido. Lo que quedaba no era un matrimonio. Era una estructura vacía sostenida por costumbre, miedo y apariencia. Y en ese momento, sin cámaras, sin público, sin presión externa, Sacha tomó la decisión más importante de toda su vida: dejar de mentirse. La decisión no fue impulsiva, no fue un arrebato emocional, ni una reacción momentánea. Fue el resultado de años de silencio, de desgaste acumulado y de una verdad que finalmente ya no podía seguir ignorando. Y cuando entendió eso, supo que no había vuelta atrás. Esa noche no hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, no hubo lágrimas descontroladas. Hubo algo mucho más fuerte que todo eso. Hubo claridad. Una claridad que durante años había estado enterrada bajo el miedo.
La culpa y la necesidad de sostener una imagen que ya no representaba su realidad. Su esposo estaba ahí como tantas otras veces presente físicamente, pero distante emocionalmente, ajeno a la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo no sintió duda, no sintió miedo, no sintió la necesidad de suavizar sus palabras, porque ya no estaba intentando salvar la relación, estaba intentando salvarse a sí misma. «No puedo seguir viviendo así», dijo con una voz firme, directa, sin titubeos. Una voz que ni siquiera ella reconocía, porque era la voz que había estado reprimiendo durante años. Él reaccionó con desconcierto, como si no hubiera visto venir ese momento, como si la estabilidad aparente de la relación le hubiera hecho creer que todo estaba bajo control. Intentó minimizar la situación, hablar de una mala etapa de cansancio, de estrés, de cosas que se pueden arreglar con tiempo, pero ella ya no estaba en ese lugar. Ya no buscaba excusas, no buscaba promesas, no buscaba soluciones temporales. Durante años intenté conectar contigo, intenté entenderte, intenté salvar esto, pero lo hice sola y ya no puedo más. Continuó, y en esa frase no había reproche. Había verdad, una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir. No hubo interrupciones. No hubo discusiones intensas, solo una conversación donde cada palabra tenía el peso de 12 años de silencio. Tu silencio me ha destruido más que cualquier discusión, dijo en un momento que marcó el final definitivo, porque ahí estaba resumido todo. La ausencia, la indiferencia, la desconexión, todo lo que no se veía desde afuera, pero que había ido destruyendo la relación desde adentro. Él intentó reaccionar. Intentó recuperar el control de la situación. Pero ya era tarde, porque esta vez ella no estaba pidiendo cambios, estaba tomando una decisión. No era una amenaza, era un cierre. Después de esa conversación, el ambiente en la casa cambió por completo. No hubo reconciliación, no hubo intentos desesperados de última hora. Solo un silencio distinto, un silencio que ya no pesaba porque por primera vez no estaba cargado de frustración, sino de liberación. Sacha entendió que separarse no era un fracaso. Era un acto de supervivencia, una decisión necesaria para recuperar algo que había perdido en el camino, su propia voz. Sabía que lo que venía no sería fácil. Sabía que habría juicios, críticas, preguntas, interpretaciones externas. Sabía que muchas personas no entenderían su decisión, especialmente porque desde fuera todo parecía perfecto. Pero también sabía algo más importante que quedarse. Habría sido mucho más doloroso que irse. Semanas después, decidió hacer pública su historia no como un escándalo, no como un ataque, sino como una confesión, una forma de cerrar un capítulo y al mismo tiempo abrir otro completamente distinto. No habló de culpables, no expuso detalles innecesarios, no buscó generar polémica, habló de emociones, de crecimiento, de aprendizaje, de una verdad que muchas personas viven en silencio. A veces el amor no se rompe por grandes tragedias, sino por la ausencia constante de pequeños gestos, escribió. Y esa frase se convirtió en un reflejo de millones de historias similares, en un mensaje que atravesó pantallas y llegó directamente a quienes alguna vez se sintieron igual. La reacción fue inmediata. Miles de personas se identificaron, compartieron sus propias experiencias, agradecieron la honestidad porque en esa confesión no había perfección, había humanidad. Y en esa humanidad muchos encontraron una parte de sí mismos. Pero para Sacha lo más importante no fue la reacción del público. Fue el silencio interno que por fin desapareció. Porque después de 12 años, por primera vez, ya no estaba callando lo que sentía. El final de su matrimonio no fue el final de su historia. Fue el comienzo de algo mucho más profundo, más real y más transformador. Porque cuando decidió dejar atrás una relación que durante años la había consumido en silencio, también decidió enfrentarse a sí misma sin filtros, sin excusas, y sin la necesidad de sostener una imagen que ya no le pertenecía. Los primeros días no fueron fáciles. Hubo una mezcla constante de alivio y miedo. Alivio por haber salido de un espacio que la asfixiaba emocionalmente, y miedo por enfrentarse a un futuro completamente desconocido, sin la estructura que durante 12 años había definido gran parte de su vida. Pero incluso en medio de esa incertidumbre, había algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era una felicidad inmediata ni euforia, era una calma profunda,
una sensación de que por fin ya no estaba traicionándose a sí misma. Y desde ese punto comenzó un proceso que cambiaría todo, un proceso lento, complejo, a veces doloroso, pero absolutamente necesario, el proceso de reconstruirse. Empezó por lo más simple, recuperar espacios que había dejado de lado. Leer sin prisa, caminar sin rumbo o escribir sin miedo a lo que pudiera descubrir en sus propios pensamientos. Reconectar con amistades que había descuidado, permitirse conocer nuevas personas, sin expectativas, sin presión, solo desde la autenticidad. Cada pequeño paso era una declaración silenciosa de libertad. Por primera vez en años, aprendió a estar sola sin sentirse vacía. Porque la soledad no es ausencia, sino un espacio donde uno puede volver a escucharse, donde el ruido externo desaparece y la voz interna empieza a tomar fuerza. Y fue en ese silencio donde descubrió algo que había olvidado por completo su valor. Paralelamente decidió buscar ayuda profesional, no como un signo de debilidad, sino como un acto de responsabilidad emocional. Y en ese proceso empezó a identificar patrones que había repetido sin darse cuenta. Miedos que la habían mantenido en una relación que ya no la nutría, heridas que nunca había terminado de sanar. Cada sesión era un espejo, a veces incómodo, pero siempre necesario. Y poco a poco la mujer que había pasado años adaptándose, cediendo y justificando, empezó a transformarse en alguien completamente distinto. Alguien que ya no necesitaba aprobación externa. Alguien que entendía que amar no significa perderse. Que acompañar no significa cargar con todo, que una relación no puede sostenerse si solo uno de los dos está presente. Cuando le preguntaron si se arrepentía, su respuesta fue tan clara como contundente. No me arrepiento de haber intentado salvar mi matrimonio. Me arrepiento de haberme perdido a mí misma en el proceso. Y esa frase no solo definió su experiencia, se convirtió en un mensaje poderoso para miles de personas que habían vivido algo similar. Su historia dejó de ser solo suya. Se convirtió en un reflejo colectivo, en una conversación necesaria sobre relaciones que no fallan de un día para otro, sino que se desgastan lentamente, en silencio sin que nadie desde fuera lo note, en un recordatorio de que la ausencia emocional puede ser tan destructiva como cualquier conflicto visible. Pero lo más importante no fue el pasado. Fue lo que vino después. Porque Sacha ya no busca perfección. No busca cumplir expectativas externas. No busca sostener una narrativa idealizada. Ahora busca algo mucho más difícil y mucho más valioso. Autenticidad, tranquilidad y un amor que no se base en la obligación, sino en la presencia real. Hoy mira hacia el futuro sin miedo. No porque tenga todas las respuestas, sino porque por primera vez confía en sí misma, en su capacidad de elegir, de poner límites, de no volver a aceptar menos de lo que merece. Entiende que el amor, si vuelve a aparecer, no será para completarla, sino para acompañarla. Su historia no termina con una ruptura, termina con un renacimiento. Un renacimiento que no ocurre de un día para otro, sino que se construye en cada decisión, en cada límite. En cada momento en el que una persona decide dejar de sobrevivir y empieza a vivir de verdad. Y si algo deja claro su historia es esto: nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.